este tiempo. Hola, bienvenidos a un programa más de Para este tiempo con los doctores. Hoy lamentablemente no podemos transmitir en vivo a través de Facebook por problemas de la plataforma, pero estamos en YouTube y como siempre en ADES Sion todos los martes 3 de la tarde. Gracias a todos nuestros radioescuchas por estar con nosotros en un programa más de Para este tiempo con los doctores. Y presentando a los doctores una mañana más, un martes más. Doctor Alfredo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Disfrutando de una mañana soleada, bonita, muy tranquila. ¿Y de dónde está, doctor Esteban? Ya no le alcanzamos a preguntar, pero donde quiera que esté, doctor Esteban, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, saludos desde la República de Texas. Estamos muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. En casita. Doctor Alfredo, doctor Esteban, antes de abordar el tema que tenemos que abordar hoy y saludar a todos nuestros radioescuchas que amablemente están con nosotros cada semana. Oiga, lo de la escasez del agua ya empieza a ser un problema real. Bueno, yo en toda la República yo creo que se está manifestando esto. En Pachuca también lo sentimos, aunque pues con menos intensidad que en otros lados. Sin embargo, es una realidad y creo que los gobiernos tienen la obligación de destinar recursos, de ver nuevas técnicas para potabilizar más el agua. Es decir, no solamente recae en los ciudadanos la responsabilidad de cuidar el agua. Yo creo que ya todos tenemos conciencia de eso. Ya nos preocupa esta situación. Pero ahora, pues un hecho real, que los mantos acuíferos se han ido secando. Estamos extrayendo agua del subsuelo ya muy profundo. Pues ya dice que desde hace 10,000 años agua que debía estar todavía abajo, la hemos estado sacando. Cuesta más trabajo, más dinero potabilizarla, quitarle todos los minerales. Sin embargo, pues también ya está secando. Hemos estado sembrando mucho cemento y el agua que cae en el cemento se va a la coladera. Entonces, hay que hacer algo por esto. Hay muchas áreas que crecen sin control y tristemente pues la gente no quiere pagar en la infraestructura de las cosas, porque a veces queremos más colonias, más ciudades, más pueblos, más caminos, más carreteras, queremos más de todo, pero no queremos pagar el precio de la infraestructura y eventualmente esto viene a causar problemas. La verdad que la planeación de ciudades, de estados, de países, pues requiere la inversión y a veces pues queremos gastar en lo rápido, en lo que se ve y no realizamos que al no prepararnos la infraestructura pues nos afecta. A la larga obviamente va a limitar la capacidad de crecimiento o la calidad de vida. Yo creo que está un poco relacionado a la parábola que tenemos el día de hoy, ¿no? Porque las raíces, todo parece que está bien, pero por ahí parece que la raíz nos está diciendo que las cosas no están tan bien como uno quisiera. Doctor Steven, también preguntarle, bueno, aquí ya se dio el banderazo de salida aquí en México, el 1 de marzo, el día viernes, que fue el 1 de marzo, se dio ya el banderazo de salida para las campañas, perdón, antes eran precampañas, para las campañas presidenciales aquí en México. Nada más tenemos dos partidos, Partido Morena por Claudia Sheinbaum y Partido Va por México con Xochitl Gálvez. Allá en Estados Unidos parece que Donald Trump sigue arrasando arrasando las encuestas. Sí, la verdad que, bueno, ahorita ya no solamente las encuestas, pero también en lo que son las campañas que hay cada ciclo presidencial, que son lo que llaman primarias y donde los partidos están escogiendo sus candidatos y de plano Trump está ganando, o sea, lo que es el Partido Republicano pues está arrasando con todo. Precisamente hoy es lo que llaman Super Tuesday, el martes, super martes, porque hay casi 20 estados que ya tienen sus primarias y lo más probable es de que ya, Trump va a tener todos los delegados necesarios para ser nominado en la convención de los republicanos. Entonces parece ser que todo va en ese camino. Y ahora, el lunes, ayer, la Corte Suprema hizo una declaración que no podían quitarlo de las balotas
porque muchos enemigos de Trump o demócratas estaban queriendo evitar de que Trump estuviera en la balota para que la gente no pudiera votar por él. Pero la Corte Suprema dijo que no, que ese derecho le pertenece a la gente. Entonces la gente decide por quién va a votar y por quién no quiere votar. Y apenas ayer, y de hecho lo hicieron ayer para no perjudicar las primarias que se están llevando a cabo hoy martes, Super Tuesday. Entonces todo apunta a que es una presidencia otra vez del presidente Trump. Él vuelve a la presidencia. Pero igual, ¿no? Primeramente Dios, que no suceda nada, pero a eso está apuntando. Y la otra realidad es de que el presidente Biden pues sigue deteriorando su salud mental. La verdad que él no está en condición mental para ser el presidente, el mandatario de Estados Unidos o de cualquier país. Y la gente pues sigue rechazando no solamente su política, pero sigue rechazándolo a él porque ven que la verdad no tiene la capacidad para ser el mandatario del país. Imagínense nada más quién nos está gobernando, qué barbaridad. Ahora realmente las declaraciones de Trump pues son muy importantes. Él prometió el día de ayer que acabaría con la élite, ¿verdad? Con el Estado profundo y todos. Digo, son declaraciones muy importantes que no es fácil, ¿verdad? Pero que cuando menos detenga un poquito esta situación, ¿no? Este globalismo terrible que estamos viviendo, este progresismo que estamos viviendo y que, pues bueno, está contaminando realmente prácticamente nuestra América, ¿no? Y de hecho Estados Unidos estamos viviendo una división, quizás no ascienda a una guerra civil, pero definitivamente estamos viviendo dos lados de lo que es una perspectiva de gobierno, lo que acá llaman estados rojos y estados azules, donde gobiernan los congresos estatales republicanos y donde gobiernan los congresos estatales los demócratas. Y se ve una gran diferencia en cómo estos estados pues están. Cuando hay ley, cuando hay orden, cuando hay personas responsables que están llevando a cabo el gobierno, la economía está bien, la criminalidad está bajo control, pero en aquellos estados donde no tienen control de estas cosas, no tienen control de la criminalidad, hay mucho desorden en el gobierno, pues se está viendo también en tanta gente que está viviendo en la calle, tanta gente que está viviendo en pobreza, y el problema que tenemos también con el descontrol de migración, que 10 millones de personas han entrado al país durante la presidencia del presidente Biden, porque él simplemente abrió la frontera. Y lo malo con esto es que aparte de que está entrando gente, está entrando mucha droga de China y de los cárteles. Entonces Estados Unidos está devastado, sobre todo en las ciudades grandes, que ya no hayan qué hacer con tanta drogadicción, con tanta gente viviendo en la calle, y como no quieren poner orden a estas cosas, pues estamos viviendo un caos, la verdad, en ciertas áreas del país donde no hay orden. Yo creo que para el mundo debe de ser una lección que, por ejemplo, en El Salvador, Bukele nos ha enseñado la importancia de que haya orden, de que el gobierno haga lo que debe de hacer, lo que tiene que hacer para proteger la seguridad de su pueblo, de su gente. Necesitamos hombres y mujeres de ley, de derecho, para que hagan las cosas como la ley lo determina. Pero bueno, sí, sí, dígame, Diego. Adelante. Digo, a mí me daba risa porque en unos estados como, me acuerdo que fue, no sé si fue Connecticut, que sacaron de las elecciones primarias de su boleta Donald Trump, que, bueno, estaba compitiendo con Nikki Haley, ¿no? Para las elecciones primarias, que hubo más votos nulos que votos a favor de Nikki Haley. O sea, Sí. De hecho, hay primarias republicanas y primarias demócratas, y en la primaria demócrata hubo más que votaron que no querían un candidato, o sea, que decían a nadie en lugar de votar por el presidente. Y es muy difícil quitar a un presidente que está en poder y no dejarlo volver a reelección.
Yo sé que en México creo que son 6 años y ya no hay reelección, pero en Estados Unidos son 4 años y pueden ser reelegidos una sola vez. Entonces, como Biden solo tiene 4 años, entonces lo normal es que el partido va a apoyar al presidente para que vuelva a ser presidente. Pero no, la gente está votando que prefieren a nadie que a Biden. Y la verdad que esa es una de las razones también por qué Trump está tan fuerte, porque el candidato demócrata Biden está demasiado débil. Doctor Alfredo, ¿y en México cómo ve? Arrancaron las campañas presidenciales. Por fin, se van a hacer muchas promesas, se va a gastar miles de millones de pesos, como nunca se hace, o como siempre más bien se hace, spots. Hubo algunas declaraciones ahí de la candidata del partido presidencial, que es Morena, que se equivocó en su discurso y dijo, vamos a seguir con la corrupción, y cuando iba a decir corrupción, quería decir transformación. Y la otra candidata parece que tampoco llega, Xochitl Gálvez, parece que vemos esa parte, ¿no? Y obviamente siempre decimos que en este programa somos apartidistas. Pero por un lado vemos la continuidad, ¿no?, de parte de Claudia, que trae el mismo discurso que el presidente, que no cambia absolutamente nada, ni puntos ni comas, no trae ninguna propuesta innovadora, voy a seguir haciendo lo que hace el presidente. Y por otro lado, Xochitl Gálvez la vemos muy plana, no convence a nadie, su discurso no trae tampoco propuestas innovadoras, pareciera una hasta campaña muy aburrida, ¿no? No hay algo que explote. Bueno, se estaba apostando, Sheinbaum estaba apostando a lo que está haciendo el presidente, en el sentido de que el presidente tiene una aprobación arriba del 50%. Parecería que ella iba sobre caballo de Hacienda, apoyada por el presidente. Sin embargo, ¿y por qué? Pues porque el apoyo que está dando el presidente es a la gente a que no tiene dinero, y en México pues son mucho más los pobres, por lo tanto su apoyo es mucho más que el de ellos, porque está dando un dinero que mal hecho, pues está dándolo, ¿verdad? En la clase media, que es la que apoya a Xochitl, pues son mucho menos. Entonces, pero a lo que está apuntando el presidente es a destruir a la clase media, a la clase empresarial, ¿verdad? Como si fueran los grandes enemigos del pueblo, ¿verdad? Entonces, obviamente que el apoyo para Xochitl es mucho menor. ¿Por qué? Pues porque es gente, ciudadanos que están dándose cuenta, que están despiertos, y por otro lado, la gran cantidad de pobres que están recibiendo dinero, pues van a apoyar al presidente. Ellos están apostando sobre eso. Sin embargo, lo que hay de fondo detrás de la política del presidente, pues es muy peligroso. Es una política, él mismo lo ha dicho, es una política 2030, ¿verdad? Es progresista, de izquierda, ¿verdad? Ateos, ¿verdad? Ateos, pro aborto, es decir, estábamos viendo que precisamente esta parábola nos estamos viviendo nosotros, esta parábola. La cizaña, el fruto oscuro de la cizaña ya se manifestó, y ahora tiene que manifestarse el fruto dorado, brillante del trigo. Y esto ya está para que vengan los segadores. Desafortunadamente, les digo, como dice primera de Juan 5:19, el mundo está bajo el maligno. Todo el mundo está bajo el maligno. Estamos viviendo el nuevo ordos secular, que sustituye al antiguus ordon seculare. Es decir, pero todos dos son guiados por Satanás. No podemos esperar una vida justa, un desarrollo social justo, ni de trabajo, ni nada, porque ellos tienen un ordenamiento secular, guiados, ¿verdad? Es un sistema político, social y económico guiados por el maligno, ¿verdad? Nosotros somos de Cristo, dice la palabra de Dios. Ahí mismo, en ese mismo versículo. Somos de Cristo con otro ordenamiento. El ordenamiento de nosotros es ser justos con los trabajadores. Nos dice cómo tratar a los trabajadores. Nos dice cuál es nuestra forma de vestir como en este ordenamiento cristiano. Nos dice que debemos defender la vida, estar en contra del aborto,
en contra de la eutanasia, en contra de los matrimonios de homosexuales, ¿verdad? Nos dice cuál es todo lo que tenemos que vivir porque somos de Cristo, nuestro ordenamiento es diferente. Pero ha llegado el momento en que esto ya se maduró y tenemos que manifestar cada quien lo que es y se está manifestando. No va a haber ninguna justicia social con ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque ellos están bajo esta organización donde está su trono la bestia, que se llama Organización de las Naciones Podridas, donde sale todo, ¿verdad? Donde sale todo lo malo, donde sale el problema de la educación, de dónde viene la educación que ahorita quieren poner en México si no es de la UNESCO, ¿verdad? Hemos sabido, porque está descrito, que Sheinbaum estudió en el Instituto Rockefeller. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? ¿Qué podemos esperar de los dos? No hay, desafortunadamente, nada. Sí, es difícil hablar con la verdad de estas cosas, porque la gente dice, bueno, ¿por qué no ayudar a la gente? ¿Por qué no darle más dinero a los pobres? El asunto es ¿de dónde vas a sacar el dinero? Porque si le diéramos, por ejemplo, si nuestros hijos les diéramos todo lo que ellos pidieran, todos los juegos que ellos quieren, todos los videos que ellos quieren, todos los celulares que ellos quieren, pues nos quedamos pobres, nos quedamos sin nada. No podemos darle a nuestros hijos todo lo que quieren, porque el presupuesto de familia, pues es el presupuesto de familia. Tenemos que gastar en una mogue de la casa, en una renta, en gastos de transporte o gastos de un automóvil, y tenemos que trabajar para poder mantener a los hijos, y no se les puede dar todo lo que quieran. Nada más se les va a dar según la capacidad de papá y de mamá. Y el problema que tenemos en gobierno es que la gente piensa, bueno, pues danos más. La pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿De dónde va a salir el dinero para darle más a la gente? Y sí, el populacho dice, no, pues nos están dando más dinero, están ayudando más a la gente. Pero la pregunta es, ¿de dónde sale ese dinero? Y si se va a acabar o no se va a acabar el dinero. Ahorita, por ejemplo, están batallando por la infraestructura de agua. Y eso es cuando el gobierno no invierte en estos proyectos de grande rasgo, de estos proyectos de macroeconomía. Entonces todo el país se viene abajo y la gente dice, bueno, pues estoy feliz porque me están dando más, están ayudando más a los pobres, pero ¿a cuesta de quién? A cuesta del país. Y por eso decimos que esto es socialismo, porque el que es rico se hace más rico, pero la clase media, que son los que pagan impuestos, y no nada más pagan impuestos de su salario, pagan impuestos cada vez que compran comida, cada vez que compran un carro, cada vez que compran cualquier cosa, están cobrando impuestos. Y eventualmente queda una clase muy rica y queda toda una clase pobre. Y esto es lo que comúnmente se llama comunismo o socialismo, cuando los élites, cuando los riquísimos controlan a las masas. Y por eso es importante que no perder la industria personal, no perder la ética de trabajo, porque el gobierno no nos debe de mantener. Alguien dice, bueno, los ancianos no tienen dinero. ¿Por qué no tienen dinero? ¿O acaso no tienen hijos? ¿Acaso no tienen hijas que los cuiden? La Biblia dice que debemos de ayudar a las viudas, las que son verdaderamente viudas, porque si tienen sus hijos, deben de estar con sus hijos. Si tienen sus hijas, deben de estar con sus hijas. Y el problema que tenemos es de que queremos que el gobierno nos solucione todos los problemas. Y el gobierno no es la solución. La solución es que trabajes, que trabajes. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Cada quien debe de hacerse responsable de sí mismo y de su familia y no de estar dependiendo del gobierno, porque nos metemos en estos problemas. Todos somos estudiantes de la historia y podemos ver en la historia países que aún teniendo recursos los han despilfarrado, haciéndose según muy buenos con la gente, pero no han cuidado sus recursos, no han cuidado su trabajo. Y eso es ahí es donde por eso decimos que a veces la gente no nos entiende y dice, no, es que ustedes son malos o que ustedes no nos comprenden. No,
A nosotros nos costó trabajar, nos costó educarnos, y si gracias a Dios hemos alcanzado algo, es porque luchamos para alcanzarlo. Esto no nos lo dio el gobierno, no nos lo dio nadie, lo trabajamos, lo estudiamos. Entonces, trabajen, sí. Hombre, sé hombre de familia, cuida a tu familia. Hermano, si tienes una madre anciana, cuida a tu mamá. Tienes un padre anciano, cuida a tu papá. No es la responsabilidad del gobierno. Si le dan un subsidio, que le den un subsidio, pero nadie puede vivir de esos subsidios. La verdad es de que tenemos una responsabilidad moral como familias de cuidarnos los unos a los otros. La Biblia dice aún en la iglesia que cuando ayudamos a la comunidad, que comencemos con los de la casa primero. Entonces el buen juez por su casa empieza. Y bueno, le damos la bienvenida rápido. Pastor Mario, ¿cómo está? Buenos días. No lo escuchamos, pastor. Ha apagado tu micrófono, Mario. Bueno, mientras resolvemos ese programa, porque no se escucha, pastor. Entonces, pero bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos en este programa para este tiempo, hablaremos un poco sobre las parábolas. Estamos en ese tema, pero creemos también que es importante tocar estos temas, ya que estamos en la veda electoral, ¿no? Lo que aquí llamamos en México veda electoral. Y es importante que usted se informe, es importante que usted tome la mejor decisión posible y que lamentablemente vamos a vivir 3 meses de campaña. Digo lamentablemente porque es spot tras spot en la tele, en la radio, en todos lados. Horrible. Y miles de millones de pesos se despilfarran en estos 3 meses. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos aquí en Para Este Tiempo.
Gracias por ser fiel al programa. Y también a Deneción, un abrazo a todos nuestros radioescuchas allá al norte de Tamaulipas, sur de Texas. Gracias por estar con nosotros un programa más. Pero bueno, doctores, si me lo permiten, vamos a entrar hoy, esta mañana muy soleada aquí en el centro del país, al tema que tenemos para hoy, que son las parábolas, la parábola de la cizaña. Si me la permiten leerla, que se encuentra en Mateo 13:24, dice así. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio frutos, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Primer comentario sobre esto, doctor Steven. El Señor Jesucristo está haciendo alusión a dos profecías mínimo que dieron el profeta Isaías y el profeta Jeremías, cuando hablaban acerca de cómo Dios permite, algunos dirían por misericordia, podríamos decir también por providencia o por propósito de Dios, cómo Dios permite cizaña. Por ejemplo, cuando Dios habla acerca de separar a Israel y a Judá, los compara precisamente a trigo y cizaña. Desde el principio Dios ha sido, ¿qué diríamos? Dios ha tenido cuidado de escoger a unos y rechazar a otros. Por ejemplo, a Jacob amé y a Esaú rechacé. No necesariamente hablando en este caso de un hombre o de su hermano, pero hablando acerca del pueblo, como un pueblo acepta a Dios, sigue a Dios, y el otro pueblo rechaza a Dios y Dios también los rechaza, pero no los destruye inmediatamente, porque tienen un propósito y además Dios también es un Dios de misericordia. Ahora, ¿cuántas naciones en la tierra tienen propósitos para mal? Cuando Dios castigaba al pueblo de Israel, por ejemplo, en el libro de los jueces, se portaban mal el pueblo de Israel y Dios los castigaba con cautiverio. Cuando se separaban de Dios, ustedes recordarán ese fenómeno, ese ciclo de portarse mal y castigo, los dominaban otras naciones malas. Lo mismo vimos también en el caso de Daniel y los jóvenes hebreos, cuando por su desobediencia a la ley del año séptimo, Dios los llevó a cautiverio por 70 años. Entonces Dios tolera el mal para los propósitos que Él tiene. Y uno a veces no entiende la tolerancia de Dios. Pero como pastor es donde a mí me dio más impacto esta parábola. Porque en la familia, en las raíces familiares, hay buenos brotes y malos brotes. Entonces, en la iglesia a veces llegan familias que uno es cristiano y el otro no es. Uno es creyente y el otro puede ser un simpatizador o puede ser quizá que no sea creyente, pero no vamos a arrancar esa cizaña. Vamos a seguirles predicando, vamos a seguirles ministrando con la esperanza de que algún día esa cizaña, ese hermano inconverso se convierta, con la esperanza de que algún día esa hermana inconversa se convierta. Inclusive la Biblia da un principio de que si uno de los dos, papá o mamá, con que uno de los dos sean creyentes, los hijos son santificados. Porque había la tendencia en algunos de decir, bueno, si yo me convierto al Señor y si mi esposo no es cristiano, lo puedo dejar. Pero la Biblia dice que no lo dejes. Ahora, si él se quiere ir, bueno, déjalo que se vaya. Pero tú no lo eches fuera, no lo dejes,
porque algunos dirían, bueno, pero si tengo un esposo inconverso o una esposa inconversa, pues ellos entonces me hacen perder la bendición. No, tus hijos son santificados con que uno de los dos sean creyentes. Entonces aquí entra otra vez el principio del trigo y la cizaña, por lo que Cristo dijo, déjalos que crezcan juntos, deja que crezca la cizaña juntamente con el trigo, y después, cuando venga la cosecha, que obedece al concepto del fin del tiempo, entonces Dios va a separar, ahí es donde en la venida del Señor, ahí se va a separar el trigo de la cizaña, porque lo que es de Dios se va al alfolí, se va a Dios, y lo que no es de Dios, bueno, pues lo echan al fuego para que reconozca su maldad y que entienda lo que es, y que es cizaña y que nunca fue trigo. Y como pastor, esto a mí siempre me impresionó mucho, por lo que yo siempre quise amistarme con personas inconversas que venían con su esposo o con su esposa a la iglesia, porque Dios tiene misericordia de ellos, esperando que también se conviertan para que en el último día Dios no tenga que separar el trigo de la cizaña. Pues le damos oportunidad a nuestro hermano Tobón. Yo lo veo con muchas ganas de... Sí, ¿verdad? Muy buenos días otra vez, me puedo conectar con ustedes. Miren, para mí es un gozo el poder estudiar la palabra de Dios y poder considerar esta parábola del trigo y la cizaña. Y bueno, claramente nuestro Señor Jesucristo, Él da la explicación allá en Mateo capítulo 13, ¿verdad? Habla sobre ello. Y lo que estaba comentando nuestro hermano hace un momento, me parece interesante, ¿no? El poder mostrar misericordia para con aquellas personas las cuales no conocen de Cristo. Se apagó tu teléfono, tu micrófono. Ok, ya se conectó, creo que ya, ¿verdad? Sí, ¿Me escuchan? Ya. Ok, perdón, hermanos. Hermanos, entonces es importante esta parábola cuando podemos considerar cuál es el impacto de la iglesia en la sociedad. ¿Qué es lo que está pasando? Hace un momento en lo que me desconecté, entré a YouTube y a ver una noticia de lo que está pasando en algún lugar de los Estados Unidos, como también aquí pasa en algunos lugares de nuestro país, aquí en México. Ese tiroteo, ¿verdad?, de una ciudad allá que deja a algunos muertos y que la policía llega unas horas después, así como aquí en México, que también llega la policía tarde. Y bueno, es interesante el poder considerar que pues la palabra de Dios nos ha puesto aquí a la iglesia precisamente como ser la sal y la luz del mundo, hermanos. ¿Sí? Entonces es importante el poder considerar a nuestro Señor Jesucristo. Él habló acerca de que el reino de los cielos, precisamente hablaba, dice, es semejante. Y esto es algo que usa mucho el Señor Jesús a través de sus parábolas. ¿Cuál es la función de la iglesia, de nosotros como iglesia en el mundo? ¿Con qué podemos detener tanta corrupción que hay, tanta violencia, tanta maldad? Vemos a personas ahí en algunos videos, ¿verdad?, llorando por la partida de aquellos seres queridos, ¿no? Cómo entran 4 hombres a una fiesta y matan a personas que están ahí tranquilos, ¿verdad?, sin hacer daño a nadie. Y bueno, ¿por qué razón está pasando todo esto en nuestro mundo? La guerra ya en Israel y lo que está pasando en Ucrania y lo que está pasando en varios lugares de nuestro mundo donde hay mucha violencia. Hermanos, ¿cuál es la función? Miren, la palabra de Dios enseña allá en el libro de los Hechos acerca de algo que me parece muy importante, y es el aspecto, hermanos, de cómo vivían los primeros cristianos. ¿Cómo vivían los primeros cristianos, hermanos?
Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que los primeros cristianos tenían todas las cosas en común y que repartían todo lo que tenían. Y eso es verdaderamente el verdadero socialismo, es el verdadero comunismo realmente, ¿no? Realmente ningún sistema político ni el capitalismo ni el socialismo puede traer paz al corazón y a la vida de nuestro mundo, pero sí Cristo, cuando Él llega a una vida, la transforma, la cambia, la llena y le da una nueva esperanza, ¿sí? En la iglesia donde estamos ahorita, ahí predicando la palabra de Dios, cerca de Actopan, hermanos, vemos matrimonios que están pues mal, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el hombre, ¿verdad? Pues dice, pues yo quiero vivir mi vida, no soy creyente, o digo ser creyente y no lo soy, y la hermana, la que quiere ser fiel al Señor y que quiere ver por su hijito, pues tiene que cuidar a sus hijos, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay mucha maldad en el corazón del ser humano. Pero llegará un día en el cual, como dice esta parábola, realmente el Señor va a juzgar justamente, ¿sí? Así que, hermanos, yo creo que la razón por la cual Dios ha puesto a la iglesia es para que sigamos siendo la sal para preservar de la corrupción, de la maldad a este mundo que está yendo de camino hacia la destrucción, hacia vivir vidas que ofenden mucho a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Hemos estado estudiando los días lunes en una reunión de varones, hemos estado estudiando el libro del profeta Miqueas, y en el profeta Miqueas realmente, hace rato nuestro hermano Steven hablaba acerca de por qué razón fueron llevados a cautiverio tanto Judá como Israel. Bueno, fueron llevados por cuestión de su maldad, de su pecado. El profeta Miqueas denunciaba los pecados que había, ¿sí? Los ricos se decían más ricos y los pobres más pobres. Realmente había pues personas que se aprovechaban de las propiedades, había idolatría, había pecados, ¿verdad? Como pesas falsas, ¿verdad? Que usaban los comerciantes, había violencia, en fin, había mucho pecado y Dios tuvo que traer juicio, porque ciertamente Dios es un Dios de amor y Dios de misericordia, pero es un Dios justo y santo. Y Él, Dios santo y justo, Él en su justicia, hermanos, en su justicia, su santidad, bueno, el Dios aborrece la maldad, pero ama la justicia. La palabra de Dios habla sobre ello. Doctor Alfredo. Bueno, yo creo que estamos viviendo exactamente esta parábola. No sabemos realmente cómo vayamos nosotros a terminar bien esto. Me llama la atención que la palabra de Dios nos habla de este ciego que le llevaron en Betsaida al Señor Jesucristo, y que él escupió y le untió los ojos, y luego le puso la mano y le preguntó, ¿qué ves? Y el ciego le dice, pues veo árboles, hombres como árboles que andan, y en ese momento este hombre sentía que veía, pero no veía. O sea, él sentía que ya no era ciego, pero estaba ciego porque no veía realmente claramente. Yo creo que hasta que el Señor Jesucristo le puso nuevamente el mismo tratamiento, y el tratamiento lo hizo el Señor para que los discípulos entendieran, Un versículo anterior dice, es que no han entendido. Para el Señor Jesucristo hubiera sido fácil decirle al ciego, sabes, recupera la vista, ya está, hasta desde lejos. Pero tuvo que hacer eso para que los discípulos entendieran. Esto fue para los discípulos. Considero que los pastores tenemos la responsabilidad y la obligación de estar avispados en estos tiempos, entender perfectamente esta parábola, para saber nosotros qué vamos a hacer, por dónde, y reconocer que muchos en la iglesia
estamos todavía como que vemos y no vemos. Sí. Muchos, yo que voy a buscar un mecánico, digo, ay, este es cristiano, ¿verdad? Y al otro día vas y las porquerías que hizo dices, no, pues se me hace que no es cristiano. Bueno, pues puede Bueno, ser por eso cristiano, es que, pero doctor, ¿por qué puede lo lleva? ser. Usted tiene el dinero para llevarlo a la agencia. Usted también, ¿por qué no está allá? Ahí está el pecado en usted, porque usted puede llevarlo a la agencia, doctor. No sé por qué. El hecho de ser cristiano no lo hace buen mecánico. Es cierto. No, yo creo que esta parábola, por lo menos en mí, o sea, Jesús obvio está hablando acerca del reino y está dando mensajes para que entiendan los judíos y no lo entiendan los romanos. No obstante, en mi mente, en mi espíritu realmente, obvio, me impresiona siempre el amor y la misericordia de Dios, que desde el principio, Dios tolera, como también me ha tolerado a mí, como también ha tolerado tantos de nuestros errores, tantas de nuestras faltas, porque Dios es grande en misericordia, tardo para la ira. Y esta parábola habla precisamente acerca de cómo Dios se tarda, porque no quiere, como dice el libro de Tito, Dios quiere que todos vengan a la salvación, que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, para mí es una parábola de misericordia, sí, aunque es una palabra de justicia también, porque eventualmente Dios va a hacer justicia. A veces nos sentimos los cristianos, nos sentimos como el hermano mayor del hijo pródigo. Bueno, y a mí, ¿por qué no me das un cabrito? No, yo nunca te he fallado, siempre he estado contigo. ¿Por qué no me has dado a mí una fiesta? Pero, hijo mayor, no te sientas mal. Eventualmente Dios va a separar el trigo de la cizaña, mientras Dios tiene misericordia porque quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Y algo también que es muy importante que dice esta parábola, ¿no? Es que, bueno, hablamos un poco sobre el trigo y la cizaña, pero la parábola termina diciendo que cuando llegue el tiempo de la siega, o sea, cuando llegue el tiempo de recoger, la cizaña será arrancada primero, antes que el trigo. O sea, primero lo malo tiene que ser arrancado y quemado, y después el trigo será almacenado en el granero, ¿no? Del que sembró. Y habla también del mal y todo lo que está pasando. Pero, doctor Steven, ¿a qué analogía viene o cómo podemos referirnos en esta parte donde la parábola dice, y primero la siega será quitada antes del trigo? Sí, yo creo que ese es un fenómeno de la agricultura, porque cuando hacen un desaige, por ejemplo, o cuando limpian una cosecha, pues tienen que limpiarlo, no van a cortar el trigo, no van a quitar lo malo. Entonces, en mi opinión, eso es ¿qué diríamos? Eso es un proceso relacionado a la agricultura, y tampoco pretendo ser experto en esto. Ya somos expertos en política, en agricultura. Pero porque hay que recordar que la Biblia habla de que cuando Cristo venga va a ser una gran cosecha, ¿sí? Entonces estamos esperando la cosecha de almas. El rapto de la iglesia también se habla del rapto como forma de cosecha. Entonces yo creo que esa parte de la parábola no necesariamente dice que Dios va a arrancar la cizaña. A lo contrario, yo creo que la misericordia de Dios va a ser tal, o ¿qué diríamos? ¿No? La profecía de lo que viene habla de que seremos arrebatados, que la iglesia va a ser arrebatada, y esa será la cosecha. Sí. Hay que recordar también que las fiestas judías hablan de una primera cosecha y una segunda cosecha. Entonces, las fiestas del otoño son fiestas de cosecha, que hablan también acerca de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido, yo no veo una cronología, sino que más bien son elementos de la misma cosecha. Pues sí ha habido, hay las dos corrientes, ¿no? Es una discusión que todavía está, y desde luego a lo mejor la mía, que no tiene por qué estar de acuerdo conmigo, pero sí habla de que cuando estarán dos en el molino, uno será llevado, otro será dejado, ¿verdad?
De manera que ahí es la discusión, que serán llevados primero la cizaña y después se quedará el trigo, ¿no? Entonces, esta es una discusión que yo creo que es entre dispensacionalistas y los del pacto, que no vamos a meternos en eso ahorita. Eventualmente a lo mejor lo haremos. Sin embargo, sí es una discusión que está en la mesa, pues, que se está hablando y que sí nos pone a pensar cuando el Señor dice, cuando los discípulos le preguntan al Señor, Él está diciendo que uno será llevado y otro será dejado. Y le preguntan, ¿a dónde, Señor? ¿A dónde los llevará? Y el Señor le contesta, a donde están los muertos, ahí están los buitres, ¿no? Y luego vemos en Apocalipsis 22, donde el Señor llama a los buitres, a todos los animales de rapiña que vengan a comer carne de generales, todo eso, como si estuviera indicando que primero se va a ir, ¿verdad? Primero el Señor va a recoger a la cizaña, a los que están bajo el dominio de Satanás, como dice Primera de Juan, ¿verdad? Que dice, el mundo está bajo el dominio de Satanás, pero nosotros somos de Cristo. Entonces, como que el grano se quedará y la cizaña será llevado. Pero bueno, esta es una discusión que está. No, y es muy buena porque son diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, de lo que mencionabas, que van dos mujeres al molino, una será llevada y otra se quedará, ¿no? O a las parábolas de las 10 vírgenes. Entonces, hay elementos donde pareciera como que los malos se llevan primero, luego los buenos. Igual hay elementos por el otro lado cuando la iglesia es llevada, pero Israel, a quien se dirigen estas parábolas, permanece por su dureza de corazón, por no ser cristiano. Ellos entonces van a sufrir una grande tribulación, los que no conocen a Jesucristo. Y hay muchos elementos entonces donde las parábolas nos dan vistazo a cómo el juicio va a separar lo bueno y lo malo, al no hablar de los 144,000 o de los elementos, por ejemplo, de Masada, o de que huyan, o de que se vayan. Entonces hay otros elementos, como dice el doctor, que obedecen a la idea de los eventos del futuro o la escatología. Pero en mi opinión, yo creo que el mensaje preponderante de esta parábola es misericordia. Y de la manera que me afecta a mí como pastor, es que yo también debo de ser tolerante, obvio, hasta cierto punto, confiando que Dios tenga misericordia de las personas que yo quisiera sacar de mi iglesia y quemarlos. También, buena analogía. Yo creo. Pues ya les había dicho, pero para que me entiendan bien clarito, ¿no? Porque como pastores uno a veces dan ganas de, Dios mío, despedir gente. Y a veces sí necesitamos despedir ciertas personas de la iglesia, tenemos ese derecho según la Biblia, pero lo que más deberíamos de hacer es orar por los inconversos, especialmente los que están creciendo juntamente con el trigo, los inconversos dentro de nuestras familias conversas, para que toda la casa venga al conocimiento de Jesucristo. Amén. Pero bueno, vamos a hacer un último comentario, estamos a un minuto de dejar el programa. Doctor Alfredo, último comentario. Pues nada, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que también nosotros seamos misericordiosos, ¿verdad? Porque el Señor nos ha soportado con paciencia y que también nosotros tenemos que tener esa paciencia para eso. Pastor Mario. Sí, yo creo que es importante lo que acabamos de escuchar respecto a esta parábola. Ciertamente yo soy dispensacionalista y yo creo, ¿verdad?, que con todo respeto, hermano Alfredo, ¿verdad?, yo creo que usted es del pacto, ¿verdad? Pero bueno, sí. Está bien, lo respeto. Bueno, ¿verdad? pues nos amamos, ¿no, hermano? Nos amamos en Cristo, claro. Los de la presencia del Señor ya estarán del pacto. Por cierto, ¿de dónde viene esa parte de nos amamos en Cristo? Porque yo siento que esto es parte de o te amo o no te amo. O sea, no es que en Cristo, si lo amo o no al pastor Alfredo, pastor Mario. A ver, ahí lo amamos al hermano. Bueno. Yo te amo en el amor del Señor. Otro canto sin teología, ¿no? Sí. Bueno, sería bueno, doctor. Hermanos, que Dios es el que tiene un plan para nuestro mundo y hay que seguir adelante. Así es. Para
a Cristo. Amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga a doctor, todos. doctor Steven, sería bueno en un programa, doctor Alfredo, Pastor Mario, pero sería bueno sacar todas las frases o buscar todas las frases que hemos sacado de contexto y que usamos actualmente en el mundo cristiano, en el lenguaje cristiano, de todas las palabras que decimos mal o sacamos fuera de contexto de la Biblia, ¿no? Sería bueno tener un programa sobre eso. Sí, sería bueno porque muchos creen, ayúdate que yo te ayudaré. Fue un placer estar con ustedes, doctores, Pastor Mario, y también a todos ustedes, Radio Escuchas, Radio Libertad México, ADN Sion. Gracias. Nos vemos en un próximo programa. Ya estamos en marzo. Próximo martes 12 de marzo, ya cerca de Semana Santa, cerca de un programa muy importante que tendremos acerca de crucifixión y de resurrección también. No se vaya solamente de ese programa, sino también búsquenos el sábado en este programa que tenemos con la pastora Clarisa a las 10 de la mañana, como dice la Biblia, con la maestra Suri y el maestro Marcos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos muy pronto. Esto fue Para Este Tiempo. Para este tiempo.